Buenas tardes, este es el grupo de mecánica vectorial y empezaremos por explicar el teorema de Pappus. Este teorema pues proporciona una forma sencilla de calcular las áreas de superficies de revolución y pues los volúmenes de cuerpos de revolución. Bueno, entonces este teorema pues nos habla de dos casos, que el primero pues aplica para superficies de revolución generadas mediante la rotación de curvas planas con respecto a un eje fijo. Por ejemplo, ejemplos de estos tenemos la esfera, el cono o un toroide. Bueno, y el segundo aplica para un cuerpo de revolución generado mediante la rotación alrededor de un área plana, alrededor de un eje fijo. Estos son los dos casos. Entonces, pues también tenemos dos teoremas para cada caso. Entonces, el teorema 1 pues, nos dice que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Como lo podemos ver en el dibujo número 1, y pues entonces la ecuación con la que calculamos pues dicha área es 2pi por y barra por L. El teorema 2, pues el teorema 2 es el volumen de un cuerpo de revolución que es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. Y lo calculamos con la ecuación 2pi y barra por el área. Entonces, estas son pues, las dos maneras con las que calculamos el teorema de Pappus. Vamos a proceder a resolver un ejercicio aplicando el teorema de Pappus. El problema nos pide encontrar el centroide de un área semicircular y el centroide de un arco circular. Pues bueno, entonces, como ya sabemos, pues podemos aplicar el teorema de Pappus y pues recordando la fórmula nos dice que el volumen es igual a 2pi por y barra por el área. Y pues el volumen de la esfera, como ya sabemos, es 4 tercios de pi por r al cubo. Y el área superficial de la esfera es 1/2 de pi por r al cuadrado. Entonces, por lo tanto, este problema se va a reducir simplemente a reemplazar los datos que ya tenemos en la ecuación del teorema de Pappus. Entonces, de esta manera, pues nos va a resultar que 4 tercios de pi r al cuadrado, que es el volumen, es igual a 2pi por el y barra, que es la incógnita que no tenemos y es lo que nos pide encontrar el problema, por el área. Y el área es 1/2 de pi por el r al cuadrado. Por lo cual, lo que tenemos que hacer, como lo podemos ver en el dibujo, pues el y barra, que es la coordenada del centro de masa, y el área, el área, y también tenemos el área superficial y el volumen. Entonces de esta manera simplemente despejamos, nos queda que el y barra es igual a 4r sobre 3pi. De la misma manera lo hacemos para el área superficial. Y entonces, pues, de esta manera también, con el área superficial, despejando el y barra, entonces nos va a quedar que el área es igual a 2pi y barra por la longitud, y despejando, como ya tenemos el área y la longitud, nos va a quedar que el y barra es igual a 2r sobre pi. Para la distancia, pues para la distancia recorrida pues por el arco semicircular. Y entonces de esta manera encontramos el centroide del arco semicircular. Ahora vamos a explicar las cargas distribuidas en vigas, como segundo tema del curso de mecánica vectorial. Entonces, pues lo que vamos a hacer es extender el concepto de centroide y lo vamos a combinar pues con el área de la superficie en el cual se ejerce la carga. Entonces hablamos de cargas distribuidas cuando una carga no uniforme
se encuentra ejerciendo pues su peso sobre la superficie. Entonces lo primero que tenemos que hacer para llegar a una manera más sencilla de calcular esta carga, buscando obviamente encontrar una carga equivalente que obviamente va a estar en el centro de masa. Entonces vamos a comenzar pues diciendo que la carga, la carga la podemos ver como la carga ejercida en los diferenciales de longitud, ¿sí? Sobre la viga. Entonces, por tanto, pues estos elementos de longitud también los podemos ver como elementos de área. La carga W entonces es igual en magnitud al área total bajo la curva de la carga. Entonces, pues como esto es la suma de todos los diferenciales de longitud, entonces esto es una suma de Riemann que va a ser nos va a resultar una integral que nos calculará la suma de todas estas cargas aplicadas sobre el área, y esto va a ser la carga total, W. Pero todavía nos falta asociar esto con el centro de masa, por lo cual entonces también, como ya pues dijimos que la igualdad se cumple, que el W es igual en magnitud al área total bajo la curva de la carga, entonces el W va a ser igual a la integral del área. O sea, la segunda igualdad importante que tenemos que resaltar es que W es igual al área. La carga es igual al área. Por tanto, entonces ahora solo pues vamos a reducir esto a una sola carga concentrada. Y esta carga no uniforme distribuida se va a reducir en una carga puntual ejercida en el centroide de masa. Por lo cual, pues esto va a representar la resultante de la carga distribuida, que es equivalente, pues, a la carga total. Como lo podemos observar en el dibujo, pues entonces acá ya nos lo muestra. Entonces pues la distancia del inicio de la barra al centro de masa, pues entonces va a ser W, va a ser simplemente la integral de X por el de W, que es la integral que nos mide pues, la carga aplicada por unidad de longitud, por elemento de longitud. Y pues como la igualdad que ya habíamos mencionado anteriormente se cumple, que el W es igual al área, entonces esto se va a reducir a que el área va a ser igual a la integral de la longitud de la barra del X por el de A. A continuación vamos a hablar sobre el centro de gravedad de un cuerpo tridimensional. El centro de gravedad de un cuerpo tridimensional se obtiene dividiendo el cuerpo en pequeños elementos y expresando que el peso W del cuerpo actuado en G es equivalente al sistema de fuerzas distribuidas delta W, los cuales representan a los pesos de los elementos pequeños. Como sabemos, W es igual a la suma de los pesos elementales delta W, los cuales los observamos y obtendrán las siguientes integrales, sabiendo que la sumatoria de los pesos es igual al total del peso del cuerpo. Y descomponiendo los vectores R y en sus componentes rectangulares, obtenemos las siguientes relaciones. X por W es igual a la integral de X por delta W, al igual para los otros dos ejes. Si el cuerpo está hecho de un material homogéneo de peso específico, la magnitud delta W del peso de un elemento se puede expresar en términos de obtenemos las siguientes relaciones. X por B es igual a la integral de X por el diferencial de B, al igual para los otros dos ejes. Ahora, para los cuerpos compuestos, sabemos que un cuerpo se puede dividir en varias figuras geométricas comunes, donde su centro de gravedad puede determinarse al expresar que el momento con respecto a O de su peso total es igual a la suma de los momentos con respecto a O de los pesos de las diferentes sumas de los momentos. Y obtenemos las siguientes ecuaciones. X por la sumatoria de los volúmenes es igual a la sumatoria de los X por B,
Al igual para los otros dos ejes, Y y Z. Vamos a realizar la determinación de centroides de volúmenes por integración. Si el elemento de volumen de B se selecciona de una manera que sea igual a un pequeño cubo de lados de X, de Y, de Z. La evaluación de cada una de estas integrales requiere integración. Si el S se selecciona de tal forma que sea igual al volumen de un filamento delgado, entonces las coordenadas del centroide del volumen se obtienen transcribiendo las ecuaciones. Bueno, esperamos que les haya servido mucho la explicación. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.